Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el tema de la violencia dentro de lo que es la política, y posteriormente llegaremos al tema de la revolución. Recuerden que dimos un listado de diferentes conceptos o diferentes fenómenos que implican violencia precisamente dentro de lo que es la política o la lucha política. Vamos a comenzar con lo que es la resistencia pasiva. Ustedes van a recordar que cuando estábamos en el primer cuatrimestre vimos la resistencia pasiva, vimos la desobediencia civil y pusimos como ejemplo la lucha independentista de la India encabezada por Mahatma Gandhi. Entonces ese es el mejor ejemplo que podemos tomar acá, independientemente que viene un ejemplo sobre, sobre Estados Unidos. Comienza diciendo lo siguiente: el principio de resistencia pasiva es el de no asumir actitudes de ataque en contra de la autoridad, y en este sentido no es todavía una manifestación violenta, pero al mismo tiempo desobedece los mandatos ordenados con fundamento en el orden jurídico. La técnica de la resistencia pasiva fue empleada con éxito por los independentistas hindúes, acaudillados por Mahatma Gandhi. Aquí está precisamente lo que yo les comentaba. Una forma específica de la resistencia pasiva la constituye la llamada desobediencia civil, que se plantea como un fenómeno político de envergadura cuando un número considerable de ciudadanos acuden a ella como medida de protesta contra ciertas decisiones del poder político. Bueno, ¿cómo debemos de entender la resistencia pasiva y la desobediencia civil? La desobediencia civil es parte de lo que sería la resistencia pasiva. Si ustedes recuerdan, hablamos de que en el movimiento de independencia de lo que es nuestro país, pues hubo una lucha armada. Y así, en diferentes países de América Latina se dio una lucha armada contra lo que era en su momento el Imperio Español. En África, varios países se independizaron también a través de movimientos armados, pero específicamente el tema de la India es algo bastante peculiar. De entrada es un país bastante grande. En aquel entonces, la India era una colonia de la corona británica, pero no solo era lo que es el territorio actual de la India, sino que incluía lo que también hoy conocemos como Bangladesh y Pakistán, es decir, todavía un territorio mucho más grande. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y precisamente se vivía un momento de cierta debilidad en cuanto al tema de los ingleses. Acaban de vivir precisamente esa guerra contra los nazis principalmente. Las Fuerzas Armadas, pues aunque eran fuertes, pues habían sufrido ciertas bajas, ¿no? Derivado de lo más normal que es una guerra, y más como la Segunda Guerra Mundial. Y se dio un momento propicio para buscar precisamente la independencia de esta colonia. Pero el problema era que los hindúes, por más que fueran muchos, porque lo son es un país con mucha población, tenían un grave problema. Sabían que si se iban a las armas y peleaban contra Inglaterra, no iban a tener éxito. Es decir, por muy próximo que hubiera estado la Segunda Guerra Mundial, los ingleses eran una de las principales potencias a nivel mundial y no era opción realmente irse a las armas. Entonces, lo que decide hacer o encabezar Mahatma Gandhi es precisamente una lucha para independizarse a través de lo que se conoce como la resistencia pasiva. Y se vinculó con el tema de la desobediencia civil. ¿Qué comenzaron a hacer los hindúes? Primero, a desobedecer civilmente a lo que era la corona inglesa. Para recordar un poquito lo que les expliqué en primero, muchos de los hindúes empezaron por renunciar a los trabajos que tenían dentro de la colonia. Renunciaron a comprar productos precisamente que se generaban en las fábricas inglesas. Entonces los ingleses empezaron a sentir la afectación en su economía. ¿Por qué? Porque no te estaba comprando productos precisamente la mayoría de la gente que vivía ahí, que eran los hindúes. La gente te renunciaba a su trabajo y hubieron momentos, y hay por ahí unas imágenes que las pueden encontrar en internet, en donde se dan tomas simbólicas o bloqueos o clausuras simbólicas de algunas de las fábricas inglesas, en donde los soldados británicos tenían la orden de no dejar avanzar precisamente a estas personas que iban camino hacia las fábricas.
Y hay imágenes muy fuertes, y aquí es donde viene precisamente la resistencia pasiva, en donde avanzan filas de hindúes desarmados y los ingleses, los soldados o los militares ingleses empiezan a golpear a la primera fila. Cae la primera fila, avanza una segunda fila, de igual manera, la golpean, avanza una tercera fila y así sucesivamente. Aquí quiero que pensemos primero, este soldado inglés que en su momento vivió la Segunda Guerra Mundial, que luchó por las libertades de Inglaterra y del mundo, por la democracia, imagínense cómo se sentiría un soldado que los militares tienen estos códigos de honor de estar golpeando a gente que no se está defendiendo, y con esos golpes pues puedes provocar incluso la muerte, y que aparte venía otra fila avanzando para recibir otro golpe y así sucesivamente y no se estaban defendiendo. Por supuesto que estos militares, más allá de que deben cumplir sus órdenes, pues no se pueden sentir bien. Repito, hay temas de honor que los militares también para ellos cuentan mucho. Pero aquí viene lo más importante. Los hindúes estaban propiciando el mostrar a Inglaterra como un país que era todo lo contrario a lo que supuestamente se había defendido o se había luchado precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ellos se estaban convirtiendo en el represor de las libertades, cuando anteriormente eran los libertadores, eran los que buscaron acabar con los nazis, los que con el apoyo de los norteamericanos, los soviéticos acabaron esa guerra contra Japón, contra Italia y principalmente contra Alemania. Entonces ahora ellos se veían a nivel internacional como el país represor, es decir, estaban mostrándolos de manera vergonzosa a nivel mundial como lo opuesto a lo que supuestamente se había peleado precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a través de la desobediencia civil, es decir, dejar de hacer caso a las leyes británicas, los hindúes empezaron a tocar el bolsillo, pero después exhibieron a los ingleses como un país, o en este caso un imperio, que estaba siendo represivo sobre gente que no se estaba defendiendo, y por lo tanto vino la vergüenza internacional, es decir, el mundo entero señalaba ya a los británicos de estar yendo contra precisamente las libertades, los derechos humanos. Pero Gandhi, al encabezar este movimiento, fue el primero que se puso a la cabeza partiendo de lo que fue una huelga de hambre. Es decir, el primero que ponía en riesgo su vida era él, dejando de comer hasta que se lograra el objetivo, que finalmente se logró. Se logra la independencia de la India. Gandhi triunfa en este movimiento. Obviamente a partir de eso él poco a poco comienza a probar comida, y se logra la independencia de este país sin soltar un solo balazo. Por eso hablamos de la resistencia pasiva. Como analiza aquí el texto, nos dice que realmente todavía no estamos en el terreno de la violencia, porque precisamente estamos dentro de lo pasivo, pero sí se da una desobediencia civil, y entonces aquí ya estás yendo contra las leyes, contra la normatividad jurídica de un estado. Pero recuerden que cuando se da la desobediencia civil es porque hay una conciencia moral de que esas leyes del Estado están atentando contra las garantías del pueblo, y por lo tanto el pueblo se decide a desobedecerlas, porque el Estado está para protegerlos, no para dañarlos, y por lo tanto ahí la desobediencia tiene una justificación moral, tiene una justificación o un respaldo precisamente en un tema de justicia, independientemente de que debas ir contra las leyes, pero leyes que en su espíritu tienen precisamente el estar afectando al pueblo, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es este. Ahora, aquí les manejan un ejemplo que fue negarse a prestar el servicio militar obligatorio basado en las llamadas objeciones de conciencia. Este fenómeno se dio en Estados Unidos con motivo del reclutamiento para la guerra de Vietnam. Los jóvenes de aquella época, los años 60 principalmente, veían una guerra que se estaba dando en otro continente, donde les hablaban de que había que luchar por los derechos y por la democracia de un país muy lejano a ellos, cuando los derechos por los que se estaba peleando ya, desafortunadamente para las personas de raza negra, por ejemplo, no eran o no se les hacían valer en su propio país. A una persona de raza negra en aquel entonces no se le permitía ir en la misma parte de lo que sería el transporte público, lo iban a mandar hasta atrás. No habían escuelas, o empezaban apenas escuelas donde pudieran ir personas de raza blanca y raza negra. En un restaurante habían espacios específicos para personas de raza negra y obviamente lugares privilegiados para la gente de raza blanca. Y así había una serie de cuestiones que los ciudadanos de Estados Unidos decían: ¿por qué luchar
en otro lado, en un lugar tan lejano del mundo, por unos derechos que ni siquiera se están haciendo válidos en este país. Entonces comenzó un movimiento muy fuerte en donde los jóvenes decidieron no prestar su servicio militar. Ahí, cuando hablamos de prestar su servicio militar, era ir a la guerra, es decir, era parte de ese servicio militar, el enlistarte en el ejército y obviamente ir a combatir por Estados Unidos. Entonces vino esa desobediencia civil, una resistencia de forma pacífica que se dio precisamente a esa guerra de Vietnam, que es una guerra que realmente Estados Unidos no gana. Estamos acostumbrados a ver que Estados Unidos gana todas las guerras con el armamento que tiene. Sin embargo, la resistencia del pueblo vietnamita, por supuesto, ayudado en gran manera por los soviéticos, hizo que esta guerra los norteamericanos a ciencia cierta no la hayan podido ganar, ¿no? Entonces ahí ponemos ejemplos de lo que es la resistencia pasiva. Repito, el mejor ejemplo siempre será la independencia de la India, encabezado por Mahatma Gandhi. Manifestación pública violenta. Esta se caracteriza porque los participantes en ella realizan actos de destrucción o ataque contra bienes o personas en forma tumultuaria, como procedimiento para reivindicar conquistas válidas para el grupo. Bueno, si ustedes recuerdan, en el sexenio pasado estuvo muy fuerte el movimiento magisterial en contra de lo que fue la reforma educativa implementada en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero haciendo un poquito de memoria, tenemos que ir a cuando se dieron las primeras movilizaciones ya de forma más fuerte por parte del magisterio. Y se dieron en el estado de Guerrero, cuando grupos de maestros, algunos o varios con el rostro cubierto con pañoletas, algunos con gorras, pero habían algunos que daban la cara, dentro de lo que es la capital de Guerrero, fueron e incendiaron las instalaciones de los diferentes partidos políticos. ¿Qué señal estaban dando? Recuerden que lo que se había aprobado era una reforma en materia de derechos laborales para el magisterio. Más que una reforma educativa, realmente era un tema laboral respecto al maestro. Entonces, lo que hicieron estos grupos de maestros fue ir a incendiar las sedes de cada uno de los partidos políticos en el estado, en la capital del estado de Guerrero. ¿Cuál era la señal? Decirles: ustedes todos son iguales, todos se pusieron de acuerdo, votaron a favor de esta reforma y por lo tanto estamos en contra de ustedes, y aquí viene ya una manifestación pública pero violenta. ¿Por qué? Porque obviamente lo que estaba cometiendo ahí es un delito. Estaban incendiando la papelería. Bueno, primero entraron por la fuerza a las diferentes sedes de los partidos políticos e incendiaron todo lo que estaba ahí, documentos, mobiliario, etc. Entonces ahí estamos en presencia precisamente de una manifestación pública violenta. La parte final del texto dice acá: como procedimiento para reivindicar conquistas válidas para el grupo. Para el magisterio esto era válido. ¿Por qué? Porque ellos decían, y siguen sosteniendo por supuesto, que sus derechos laborales estaban siendo violentados a través de una reforma que ellos consideraban que de entrada no habían sido tomada en cuenta en un diálogo para ver si la reforma debía, en este caso, proceder. Es decir, ni siquiera tomaron en cuenta el principal actor de lo que era la reforma, que era el maestro. Entonces, basándose en eso, dijeron: bueno, no nos tomaron en cuenta, entonces de esta manera sí nos van a tomar en cuenta, y vinieron precisamente estos momentos fuertes en los que quemaron las sedes de los partidos políticos en lo que fue la capital del estado de Guerrero. Ya después vimos muchas otras cosas más en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y algunas otras partes del país, pero aquí comenzaron precisamente las manifestaciones del magisterio en contra de esa reforma que en este sexenio ya se ha echado para atrás. Represión moderada. Esta se caracteriza por el empleo de fuerzas policíacas que se enfrentan a los manifestantes violentos, pero empleando técnicas en las que se procura no causar a estos ningún daño permanente. Pueden consistir simplemente en rodear a los manifestantes o en el uso de elementos que no produzcan lesiones graves, como gases lacrimógenos o agua a presión. Bueno, aquí la represión va del Estado, es decir, del gobierno de un Estado, hacia grupos de manifestantes. En los primeros casos vimos del pueblo hacia lo que serían las autoridades. Aquí es al revés. La autoridad viene a reprender a una manifestación, a una agrupación, pero como dice acá, lo hace de forma moderada. No busca matar,
no busca hacer o generar lesiones graves, solamente, y la palabra clave es disuadir, es decir, que la manifestación, que la movilización se diluya, es decir, que se esparza, que desaparezca en ese momento, que esa agrupación que estaba compacta se disperse. Es un tema, repito, de disuasión, de dispersión. ¿Dónde lo hemos visto? Bueno, en España, en la actualidad, hay un movimiento muy fuerte de lo que es la región de Cataluña, donde está precisamente Barcelona, donde está Tarragona, donde está Valencia, pero principalmente lo que es Barcelona, que están buscando la independencia de lo que es Barcelona del Estado español. La intención que tienen es ser un Estado soberano, es decir, ser un país, y han hecho una serie de manifestaciones ya a lo largo de varios años, que nosotros hemos visto como el Estado español, para disuadir, para dispersar a las multitudes que se juntan en estas manifestaciones, mandan en varias ocasiones a los granaderos a que hagan movimientos que van haciendo que la gente se disperse, ¿no? Sin necesidad de golpear, solamente con algunos movimientos dispersan a la gente. Y también han hecho uso en su momento de lo que ha sido, hay unas tanquetas como pipas por parte de la policía que traen agua a presión, y entonces prenden precisamente estas mangueras, sueltan el agua a presión, y pues no hay ser humano que aguante la potencia de estas mangueras. Se dan cuenta, como las de bomberos con agua a presión, pues obviamente la gente se va haciendo a un lado, y con el uso de esta agua a presión la gente se empieza a dispersar, y lo que era una manifestación compacta pues empieza a ir dispersando, ¿no? Y van terminando un poco con el movimiento, por lo menos de ese día. Entonces, la represión moderada es precisamente cuando el Estado entra, reprende. Aquí quiero aclarar, el que entienda que es una represión no significa que sea ilegal, y eso quiero dejarlo muy claro. La represión moderada no necesariamente tiene que ser ilegal, al contrario, generalmente es legal, porque el Estado tiene... Recuerden que el Estado tiene el poder para hacer uso de la fuerza pública cuando cree que es necesaria, precisamente para garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces, en estos casos han utilizado la fuerza pública, pero con métodos que buscan no dañar, o por lo menos no dañar para tener lesiones graves, y mucho menos para provocar la muerte a los manifestantes. Repito, aquí habla de gases lacrimógenos, agua a presión. El gas lacrimógeno genera precisamente o provoca en el cuerpo la reacción de que uno termine por lo fuerte que es este gas, que uno termine lagrimando, ¿no? Entonces van a decir, bueno, es que eso ya está subido de tono. Bueno, pero al final de cuentas no te va a provocar una lesión grave, ¿no? Como son 15 días después que vaya a tener marcas generalmente, ¿no? Entonces, la represión moderada viene por parte del Estado, pero la clave es lo que te va a provocar a ti. No te provocará la muerte, no te provocará lesiones graves, podrá provocarte alguna lesión, por supuesto, pero repito, el Estado lo va a implementar porque considera que está en el uso de la fuerza pública de forma legal, precisamente porque lo amerite el tema del que se esté haciendo. Aquí ya es un tema también de valoraciones, ¿no? Muchos podrán decir el tema de España que se ha utilizado en las manifestaciones que se han hecho con los maestros, bueno, que tuvieron los maestros en el sexenio pasado, también hicieron uso de gases lacrimógenos. Aquí va a depender mucho de la postura que uno pueda tener. Uno podrá juzgar, no, el Estado fue represor, pero ya no de forma moderada. Eso es un balance, ¿no? Que ya cada persona tendrá que hacer a su propio criterio. Sin embargo, tenemos que fijar un límite, porque lo que viene a continuación, precisamente, la represión cruenta. Es decir, cuando ya escala, cuando ya el daño es mayor precisamente hacia la ciudadanía. Leo, represión cruenta. Se caracteriza por la desproporción de las fuerzas empleadas y por los instrumentos represivos contra los manifestantes. Si la represión moderada es principalmente disuasiva, la represión cruenta es propiamente represiva. En ella se hace uso del armamento convencional y se provoca a los manifestantes daños físicos severos que pueden llegar hasta la muerte de algunos de ellos. Esta forma de reacción gubernamental a las manifestaciones públicas violentas generalmente se realizan mediante las fuerzas policíacas,
aunque en ocasiones se puede hacer intervenir al ejército. Bueno, en el caso de la represión cruenta, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es precisamente lo que se hizo con los estudiantes de 1968. Hemos escuchado mucho sobre el tema del 2 de octubre de 1968, en donde jóvenes universitarios de aquella época le pedían al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que se les tomara en cuenta, que se les escuchara para lo que era la toma de decisiones, es decir, que pudieran participar en la toma de decisiones, porque veían un país en donde parecía que ese sector, la clase media, la clase la clase media, pero sobre todo los profesionistas, porque ellos estaban estudiando una carrera, veían un futuro en donde el gobierno te daba la oportunidad de estudiar, te daba la oportunidad de tener un título, pero no te daba la oportunidad de participar, de que de forma pensante el joven pudiera participar en la toma de decisiones para pues el gobierno y para ellos mismos, por supuesto, porque las decisiones del gobierno van a repercutir en el pueblo. Entonces veían que era un momento en el que la clase obrera pareciera como que la única que estaba atendiendo el gobierno de aquella época. Entonces vienen las manifestaciones en diferentes partes del país, principalmente en la Ciudad de México. Recuerden que se acercaban las Olimpiadas de 1968 y al gobierno de aquella época pues no le convenía que se mostrara a un México en revuelta, a un México con problemas políticos, porque unas Olimpiadas obviamente atraen los ojos del mundo y pues la idea era vender nada más la idea de que era un evento deportivo en un país pacífico y no en un país revuelto, en un país con problemas políticos. De tal suerte que lo que termina por hacerse 10 días antes, porque el inicio de las Olimpiadas fue el 12 de octubre, el día 2 de octubre, 10 días antes del inicio de las Olimpiadas, se da una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, y es de todo sabido que vino un ataque hacia los jóvenes que estaban en esa manifestación, en donde muchos murieron. Hay cifras encontradas, unos más, otros menos, pero a fin de cuentas muchos muchachos murieron. Otros tantos quedaron desaparecidos y otros más fueron encarcelados, pero lo que ha ido con el paso de los años, ha ido quedando demostrado, es que fue de parte del mismo gobierno de aquella época quien manda precisamente o da la orden para que de esta manera se reprenda a los jóvenes y tratar de callar las voces, o por lo menos tratar de que las Olimpiadas pudieran desenvolverse o desarrollarse en un ámbito de una tranquila, de una supuesta paz, ¿no? Que a fin de cuentas se sabía que no existía, pero a punta de balazos intentaron callar las voces para que las Olimpiadas se llevaran de la mejor forma, por lo menos sin esas revueltas políticas que se estaban teniendo. Entonces, repito, la represión cruenta es cuando ya no solamente buscas disuadir, no buscas disolver una manifestación, sino ya vas buscando dañar, ya es una represión, ya utilizas armamento. Hay algunos videos, pero sobre todo está documentado, que se les disparó a los muchachos en aquella tarde, el 2 de octubre, desde los edificios que estaban alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, con francotiradores en las partes altas del edificio, y a algunos se les fue a perseguir todavía dentro de los edificios a los muchachos que escapaban. Los golpearon, repito, algunos los mataron, otros desaparecieron y otros más fueron encarcelados. Entonces, el gobierno, el Estado, aquí actúa de forma represiva, pero ya con el afán y las ganas de afectar, de dañar, de lastimar, pues en este caso a la misma población, ¿no? Entonces, la diferencia entre la represión moderada y cruenta es ese grado de lesión, ese grado de agresión que se utiliza para afectar a lo que serían los manifestantes, ¿no? Que pues en este caso es el pueblo. Disturbios generalizados. Mientras una manifestación pública violenta puede presentarse de manera aislada y con motivo de una cuestión específica que induce a los que intervienen en ella a protestar, los disturbios generalizados contribuyen formas de insurrección popular urbana en los que grupos numerosos de la población realizan actividades violentas de destrucción de bienes o ataques a personas. El mejor ejemplo, y sobre todo el ejemplo más cercano de disturbios generalizados, es lo que pasó un mes en Estados Unidos. Recuerden que en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, a una persona de raza negra lo detienen unos policías
Y nosotros vemos en las imágenes que nos pasaron todas las cadenas televisivas a una persona de raza negra que es sometido por un policía. El policía le pone en el cuello, le pone la rodilla. El policía lo está deteniendo, pero la persona que está en el piso, la persona de raza negra, comienza a decir que ya no puede respirar, que les va a hacer caso, que él se va a subir a la patrulla, pero que ya lo dejen porque no puede respirar. Y nos enteramos que esa persona terminó falleciendo precisamente pues, de asfixia, ¿no? en ese lugar. Lo que esto generó, es decir, este video que se reprodujo a través de redes sociales, la televisión, etcétera, lo que propició, principalmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, es que la gente saliera a protestar precisamente, pero obviamente me voy a centrar más en lo que es el tema de Estados Unidos, en las diferentes ciudades, en las principales y las más grandes ciudades, como Nueva York, Los Ángeles, por supuesto, Minneapolis, Detroit, etcétera, salía la gente a manifestarse, pero salía con rabia, salía con coraje por lo que estaban viendo. Es decir, como decían muchos, es que nosotros sabemos que eso pasa y siempre pasa, pero el hecho de verlo en la televisión, el momento de que una persona está pidiendo que lo dejen respirar, es decir, que está pidiendo por su vida y que no le hacen caso y que termina por morir, generó un descontento, una rabia social tan grande, principalmente en la comunidad de raza negra en Estados Unidos, que vimos que los principales centros comerciales de las ciudades grandes fueron saqueados, es decir, llegaban y se dio el vandalismo, ¿no? Por supuesto que no podemos decir que eso sea correcto, pero la sociedad, una vez que aprietas ese botón en donde rebasas precisamente ese límite que tiene toda sociedad, pues es difícil que la puedas contener. Y recuerden que fueron varios días, tranquilamente fueron 3 días de saqueos, de manifestaciones, de golpes, de incendiar carros en diferentes partes del país, al grado de que el presidente de Estados Unidos ofreció, recuerden que es un país federal, ofreció a algunos gobernadores y algunos alcaldes de diferentes condados que podían llegar las Fuerzas Armadas y ellos lo solicitaban para calmar a la gente, porque estaban siendo rebasados los policías de diferentes ciudades con la violencia, con la manifestación de la gente que traía ese coraje, esa rabia, principalmente los de raza negra, porque habían visto a una persona que ellos podían decir, podemos ser nosotros, los latinos también participaron mucho en eso, siendo ultrajado y siendo asesinado precisamente por un policía. Entonces, los disturbios generalizados se dieron en diferentes puntos, es decir, hubo una causa, ¿cuál? La muerte de una persona de raza negra a cargo de un policía, que está para cuidar y no para lastimar. Este muchacho estaba siendo acusado supuestamente de haber pagado con un billete falso, pero por supuesto que eso, de entrada, no eres culpable en un principio. Primero hay que demostrar que lo eres. Y pues obviamente la proporción de lo que hicieron con él, pues no tiene ahora sí que no tiene medida. Te están asesinando por un tema que, aunque hubiera sido cierto, pues no implica que se deba utilizar la fuerza de esa manera, ¿no? Entonces la gente con ese coraje en diferentes partes del país salieron. Y ahí cabe aclarar que en otras partes del mundo, en capitales del mundo, incluyendo nuestro país, hicieron manifestaciones juveniles principalmente, en donde iban a las embajadas de Estados Unidos. En la Ciudad de México lo hizo un grupo de manifestantes encapuchados, estuvieron buscando y tiraron algunas, pintaron o hicieron algunas destrozos contra unas bardas que pusieron precisamente protegiendo la embajada de Estados Unidos. En París y en otras partes del mundo también buscaban las embajadas, pero lo importante también fue ver que no solo era la gente de raza negra. En el mismo Estados Unidos, personas de raza blanca también ya estaban fastidiados de que se estuvieran vulnerando los derechos de los ciudadanos norteamericanos de raza negra, latinos, etcétera, por policías, ¿no? Entonces, los disturbios generalizados tienen como ejemplo, o quizá el mejor o más cercano que podemos tener, lo que se dio en Estados Unidos precisamente por el asesinato de este ciudadano norteamericano de nombre Floyd, si no me equivoco. La clave va a ser que el detonante, es decir, la causa, va a provocar que en diferentes partes del país o del mundo la gente salga a manifestarse precisamente por lo que pasó en algún punto, que es, es el detonante común que tiene para que todos salgan en diferentes lugares a manifestarse. Bueno, en la siguiente lección continuaremos con lo que será delito político y
terrorismo. Cualquier duda, ya saben, me la hacen llegar a través de lo que es el chat y con gusto estaremos contestando las preguntas. Que tengan muy buen día.